estuvimos haciendo como algunos, pues en no giros, como que estuvimos contemplando algunos aspectos que eran importantes alrededor del bloqueo del receptor de histamina. Y es que se recordarán que en el sentido estricto del bloqueo teníamos algunas particularidades. Para empezar, ¿se acuerdan que habíamos comentado que para el caso del bloqueo del isoforma H1, pues íbamos a tener algunas ventajas, pero para algunos síntomas relacionados a enfermedades respiratorias, pero también algunos otros usos dependiendo de si se trataban de fármacos de primera o segunda generación. ¿Se acuerdan que por ahí eso se comentaba? Y empezamos a voltear a mirar al caso de los receptores H2. Y entonces ahí era totalmente una cuestión diferente, porque ya estábamos hablando de un posible sistema, en este caso el gastrointestinal, en este caso más al nivel del estómago, al tejido gástrico, que podía tener una influencia H2, de ahí que estoy poniendo ahí la diapositiva. Sí, sí estamos situados aquí en ese momento de que nos quedamos. Y habíamos también dicho que había algunas cuestiones que contemplar respecto al uso de H2, pues porque había limitaciones de seguridad, ¿se acuerdan? Entonces, en el caso de la ranitidina, pues ya estábamos así como contemplando y comentando, pues si el panorama todavía seguía vigente en lo que toca a decir si vamos a seguir en oportunidad de volverle a utilizar o ya no. Dentro de los asuntos que se comentaron a nivel de FDA en el territorio estadounidense y algunos países europeos, se planteaban originalmente que era una situación que podía a lo mejor remediarse por un asunto de control de calidad con materias primas, porque había algunos excipientes que al exponerse al oxígeno fácilmente podían ocasionar la formación de estos nitrosaminas que en largo plazo se había llegado a evidenciar que podían generar problemas de salud. ¿Se acuerdan cuáles eran los problemas de salud? No los comentamos a lo mejor aquí en la clase, pero seguro los escucharon, a lo mejor ahí en sus referencias que ustedes utilizan o escuchan de noticias respecto a por qué se consideraba que era un problema de salud lo que podían generar. ¿Cuál era el problema de salud que podían generar el uso a largo plazo de la ranitidina? ¿Se acuerdan? Digo, porque pues ese era el asunto, ¿no? Así como, ¿por qué lo quitaron? Entonces, Daño hepático. no, ese no fue como el principal. Que de ahí empezó todo este asunto, ¿no? Era De una ver, contaminación en el lote, ¿no? perdón. Era una contaminación en el lote, ¿no? Sí, originalmente de ahí se sustentó este asunto de que podía a lo mejor remediarse la, la manufactura y Ajá. entonces a pensar, ¿no? En corregir esta situación y retomarlo. Pero en lo que toca al problema de salud que se observó que podía causar, ¿se acuerdan cuál era? ¿O escucharon, se enteraron cuál podía ser el que ocasionaba el consumo? ¿No era algo así como de que había presencia de algunas trazas o tipo radicales libres que tenían como que tenían cierto potencial de causar cáncer o algo así? Bien, sí. Y particularmente cáncer, había en nivel del tubo gastrointestinal, principalmente en nivel de colon, es que habían alcanzado a verificar esta relación. Yo aquí quisiera hacer una pausa.
Profe, sí, pero sigue compartiendo, qué raro. Listo, se supone que ya regresé. Vi que estaba haciendo cosas raras y pausé mi rollo. ¿Ya me escuchan? Ya, ahora ya. Sí, profe, ya. Ok, Yo. muy bien, gracias. Y entiendo que se sigue viendo por ahí la presentación. De todas maneras, lo que yo les estaba o les iba a empezar a decir era, si tomamos en cuenta como problema que un producto, un principio activo podía generar cáncer de colon, de entrada ahí ya diríamos, pues se supondría que debería de haber una exposición prolongada al consumo del producto para empezar, como para poder entonces decir si es posible evidenciar el desarrollo del cáncer. ¿Cómo piensan ustedes, aquí va el planteamiento, cómo piensan ustedes que se pudo generar la evidencia y la relación entre el consumo de la ranitidina y decir que podían causar este problema de salud, el cáncer de colon? ¿Qué creen que se tuvo que haber hecho como para decir si hay esta situación de que la ranitidina esté causando el cáncer? ¿Qué piensan ustedes? O sea, que para prevenir su descubrimiento tardío. Pues probablemente sí nos parece como que es tardío, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que investigaron? ¿Cómo le hicieron para efectivamente resolver que aunque fue tardío, el hallazgo, existía esta relación? Pues, primeramente fue lo de la farmacovigilancia, ¿no? Que a través del seguimiento se vio la correlación entre algunos casos de cáncer con respecto a tratamientos de larga duración de ranitidina, o bueno, uso crónico. Ok, entonces aquí tenemos la primera de estas cuestiones, ¿no? Y la más importante, que acuérdense que dentro del ámbito de la fase 4 nosotros estamos en oportunidad de, una vez que se encuentren ya en el anaquel, como dicen, el medicamento, se empiezan a hacer los reportes y ahí tenemos esta cuestión. Pero vean, en un sentido muy estricto, y perdónenme que lo voy a plantear así como un poco burdo. Oiga, doctor, creo que ya me está dando cáncer de colon por estar tomando tanta ranitidina. O sea, esto es lo que validaría el asunto de la farmacovigilancia, ¿no? Así como que creo que me está saliendo un pólipo en el colon transverso, o creo que es un poquito más la sigmoides, doctor, por tanta renitina. ¿Creen que eso pasara? O sea, ¿creen que así se hizo la notificación de la reacción adversa? Así como tal, no creo, sino que probablemente en bases de datos a lo mejor vieron esa curiosidad de, oigan, pues tanto porcentaje de personas con cáncer de colon presentaron o está en su historial que consumieron ranitidina durante largos periodos de tiempo. Ok, pero entonces, muy bien. Perdón, aquí la lógica efectivamente, ¿no? Nos invita a pensar eso. Oye, está bien, porque esa es como la otra cara, ¿no? O sea, a diferencia de una reacción adversa como, por ejemplo, me dolió el estómago después de tomar ranitidina, o sea, así como que, ¿se acuerdan de estos efectos secundarios raros? Que se supone que es para que no te duele el estómago o te irrite el estómago, pues me irritó el estómago, ¿no? Esos pues se pueden reportar así como que casi luego, ¿no? O sea, me tomé el medicamento que me recetó la vez pasada, el mes pasado, y empecé a sentir que me dolía el estómago. Ok, ahí tenemos un potencial reporte de sospecha de reacción adversa muy sencillo, muy redondito, así como muy completo. Pero pensar en cáncer, o sea, creo que ya entendieron aquí mi punto. O sea, hay algunos trastornos de esa naturaleza. Muchos, por ejemplo, son de naturaleza hematológica, o sea, efectos secundarios que, por ejemplo, alteran enzimas hepáticas, que alteran proteínas plasmáticas. Pues también ahí tenemos
yo me disculpaba en los momentos. Tenemos casos en donde, pues, clarísimos, en donde el paciente no va a decir, ay, creo que mi hematocrito anda abajo, doctor, ¿no? O mi índice de Winrow tal, o mis LDL, ya se me dispararon, ¿eh? Por este medicamento. No va a pasar, ¿sí? Su compañero proponía, entonces, a lo mejor a partir de una serie de datos. Pero ¿qué tan fácil es que se pueda hacer esto o no? Entonces, el asunto es que sí se dificulta el panorama, porque hoy en día sabemos a nivel ya más global, a casi 2 años de que todo esto se empezó a suscitar, que ya se han realizado estudios más en específico con perfiles de pacientes y de esta manera tenemos oportunidad de tener diseños clínicos en donde se evalúa el, el desenlace de una condición, de la exposición de una persona a muchos factores y entonces empezamos a revisar retrospectivamente qué es lo que pasó, ¿sí? Sí han escuchado de ese tipo de diseños de investigación, ¿no? O sea, no les estoy hablando así como medio raro, así como que, ¿cómo es ese tipo de diseño? Saben que hay modelaje, ¿no? En la investigación y que hay diferentes diseños de estudios que nos permiten poder estudiar un evento o una serie de eventos o una variable o una serie de variables y su relación. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, ahí, por ejemplo, llevaron alguna de estas cosas en bioestadística, ¿se acuerdan? A ver, manifiéstense si sí o si no. Estamos aquí entendiéndonos. Sí, profe. Sí, profe. Bien, gracias. Entonces, gracias a este modelaje en la investigación, entonces, típicamente se había considerado, porque esto también es una premisa ya hoy verificada, pero ya tiene así rato que esto se sabe, que por ejemplo, el alto consumo de embutidos, ¿han escuchado ustedes? Incrementa de sobremanera el riesgo de cáncer de colon en las personas, más en los hombres que en las mujeres, pero ahí está, ¿no? Que las carnes frías, bueno, todo lo que se refiere a embutidos, ¿no? Y entonces, esto es porque inclusive esos alimentos en su manufactura también producen nitrosaminas. Entonces, el asunto era de que si por un contaminante que se encontró en un lote, como dice su compañero, de ranitidina, entonces empezaron a verificar si y podía tener la misma relación. En este caso, el que se contaminara un medicamento con este tipo de moléculas, de tal manera que pueda ser equiparable al de algunos alimentos perecederos y observar la misma causalidad. Entonces, igual aquí va esta situación, ¿no? Verificar desde la manifestación clínica hacia atrás qué es lo que pasa. ¿Qué pensarían ustedes? Ahora pongan atención a este planteamiento. Que por alguna razón, digamos, Cairo ahorita me metí aquí al Google Académico o algo así, y quería ver si había algún estudio de investigación que analizara si en poblaciones mexicanas había una relación entre el cáncer de colon y el consumo prolongado de ranitidina, pero no lo encontré. Entonces, yo creo que sería bueno realizar un seguimiento en el tiempo, pues para ver si, cómo es que se está dando esta relación. Ante este planteamiento, ustedes pueden decir, pues, si te estás refiriendo a un diseño de esa misma naturaleza, ver en el Instituto Nacional de Oncología, de Cancerología, perdón, el INCAN, entonces ver si ahí los casos de cáncer de colon, estudiar todo su historial y ver a qué han estado expuestos en el tiempo, desde esa óptica si es viable pensar en un diseño de investigación. Antes, en un dado momento, cuando se hacían hallazgos y se podían seguir en el tiempo, o sea, futuro, a una persona respecto al consumo de un medicamento o a un producto o a la exposición a una variable o algo así, pues también digamos, tener sus bondades porque podíamos estar observando qué es lo que hacía el paciente con todas esas variables para ver si aparecía o no
X variable o no. El punto es que ya se dan cuenta allí que desde la óptica ética sería, pues si tú estás diciendo que a lo mejor hubiera la posibilidad de que a algunas personas se les reclutara para que se les diera ranitidina por mucho tiempo, pues, o sea, ¿qué te pasa? Esto es como una onda muy Hitler, ¿no? Porque estás arriesgando a una persona a que pueda desarrollar a lo mejor el desenlace, que sería el cáncer, y no es ético, no es adecuado. Dicho esto, entonces, el asunto es que toda la evidencia que se fue colectando alrededor de esto, pues ocasionó que se tuviera el retiro de este medicamento. Ahora, para ir cerrando esta parte, voy a dejar aquí y me voy a ir al Medscape. Yo quisiera que me fueran ustedes, aquí no los voy a ver, pero sí los puedo escuchar. Me pudieran ir diciendo cómo le hago para saber, para obtener la información desde esta hoja de datos, que entiendo que ya están viendo ahí en sus pantallas. Puedo obtener información de ranitidina. A ver, alguien o quién me quiere ir orientando dónde la apachurro o cómo obtengo la información de aquí. En el recuadro de búsqueda, ¿Sí? puede buscar ranitidine. Bueno, ranitidine en inglés. Ok. Y les va a dar. ¿Dónde? Y mismo le va a dar información. Bueno, arriba. ¿Sí? Más que nada, ahí va a haber una situación. Va a haber allí arriba, en la barra superior, se ven diferentes rubros. El de todo, el de noticias y perspectivas, drogas y enfermedades, que es referente en el apartado en el que estamos. Y a un lado está el de CME y educación. Uh-huh. O sea, estamos bien, ¿no? Aquí en Drug and Diseases. Entonces, ¿qué opción agarro de todas estas? Puedo ocupar la primera, que es la que directamente dice Medscape, o ya que quiera buscar algo más específico, al lado solo un recuadro, donde tiene pues prácticamente como que las cositas que traen los artículos de esta aplicación, que son interacciones, efectos adversos, usos y dosificación, advertencias y farmacología, para Muy hacer bien. algo más específico. Me gusta. Entonces, aquí acuérdense, como lo han señalado sus compañeros, aquí uno tiene para elegir efectivamente qué tipo de salida de información requerimos relacionada a la ranitidina. Dado que yo solo dije, díganme cómo obtengo esta información de ranitidina y no precisé un rubro en específico, sus compañeros fueron muy amables en decirme, bueno, pues ya está, ahora sí que tú decides con base a la necesidad de información que tú quieras esta cuestión. Si queremos abrir, por ejemplo, así la información técnica, donde, como decía su compañero, ¿no? Tenemos todas estas cuestiones. Aquí también, en general, cuando ingresamos en la barra de búsqueda el nombre del medicamento, vamos a ver que una salida específicamente es la que nos va a permitir visualizar, como en la semana pasada, la información del medicamento dispuesta de esta manera. Digamos que el recuadro al que hacía referencia su compañero en la hoja anterior, digamos que era como las rutas rápidas, ¿no? Tienen otro nombre ahí en el web, en el diseño de web, que como si ya haces lo que tú quieres, apachúrale ahí y ya te va a salir directamente lo de contraindicaciones o lo de RAM, ¿no? Pero digamos que aquí el asunto era pues un poco ver qué posibles rutas podíamos nosotros obtener. Y, por ejemplo, aquí viene esta comunicado o nota de seguridad de FDA, ¿no? De que en un determinado momento, pues hay que tener en cuenta que se ha solicitado el retiro, ¿no? En este caso del medicamento, y habría que pues tener en cuenta dicha comunicación para poder, en este caso, regresar a la prescripción o a la alternativa que pudiera ser útil para el paciente, porque pues ya aquí lo que nos está diciendo es que ahorita por lo pronto en los posibles usos
que, como vemos aquí en este apartado, ¿no? De dosificación y uso, pues estaba en un determinado momento para todos estos casos dispuesta, pues tenemos pues que pensar que ya va a estar limitado ese uso. Entonces, ¿se acuerdan que la semana pasada dijimos, tenemos que pensar en la alternativa de otra línea de medicamentos que ayuden a modificar la secreción del ácido gástrico y de esta manera tener en las personas la protección, ¿no? Que hablábamos también la sesión pasada. Yo aquí les preguntaría, ¿la ranitidina entonces se consideraría un medicamento antiácido en el sentido estricto de la palabra? ¿Qué piensan ustedes? ¿Le podemos decir a la ranitidina, independientemente de si está ahorita vigente su uso o no, le podemos decir que es un antiácido? ¿Qué piensan? No, creo que se clasifica como inhibidor de la secreción, ¿no? En un No, sentido más amplio, ¿sí? ¿Qué más? es A ver, ¿alguien H2. más? Es inhibidor de los receptores de H2, ¿no? Ok, o más bien entonces, como lo dice aquí, ¿no? O sea, es más considerado un antihistamínico, H2. El efecto antiácido, lo comentamos solo brevemente la vez pasada, y en general, pues nos permitía plantear que a lo mejor se proveía de una molécula que neutralizaba, ¿no? O podía modificar esa acidez que a nivel gástrico una persona podía tener y que si ya tenía antecedentes de daño, a este nivel, pues convenía en este caso, pues proteger, ¿no? Ahora sí que de este desgaste que podía tener el tejido gástrico y de esta manera, pues evitar complicaciones. El asunto es que, pues al final, con el caso de la ranitidina, pues ya no lo perdimos, ¿no? Aquí esta cuestión. ¿Se les ocurre otra alternativa de búsqueda para el caso de ranitidina? O sea, si no fuera por ahí esta cuestión de, como me indicaron sus compañeros, de poner en la barra de búsqueda y todo esto. Me voy a regresar para que veamos otra de esas alternativas. Ajá, ¿se les ocurre otra ruta que podamos nosotros elegir? Aparte de la que sus compañeros me hicieron favor de irme guiando para llegar a ranitidina sin que escribamos la palabra ranitidina. ¿O no hay otra ruta? ¿Qué piensan? ¿Podría ser buscar en la opción de medicamentos o OTCs? Sí, Y de aquí, ¿verdad? Muy bien. De aquí habíamos comentado que aquí el asunto es que vienen dispuestos, sí, dispuestos en grupos, ya sea grupo farmacológico o a veces a través de una indicación del sistema, por ahí podríamos tener esta oportunidad de hacer una búsqueda, ¿no? Entonces, así como que, pues uno de entrada ahí tendría que tener ya, digamos, como de avanzada ya una idea de hacia dónde puede ir el medicamento en lo que toca a ese sistema o ese grupo farmacológico, porque les digo, aquí, por ejemplo, están puestos como antimicrobianos, pero también están como dermatológicos, ¿no? Por mencionar uno. Y justo aquí abajito, pues tenemos lo gastrointestinal, ¿no? O sea, si se supone que estamos pensando en medicamentos que pueden tener un efecto sobre este tracto, pues podemos tener allí. Y entonces tenemos justamente aquí a los antiácidos solitos y en combinación. Y muy seguramente por aquí vamos a poder tener el caso de, aquí está, ¿no? De los antagonistas de histamina. Y entonces aquí ya nos va a referir, acuérdense, ya a través de un listado, que otras salidas alternativas a ranitidina. Allí, por ejemplo, pues el nombre comercial, ¿no? El Zantac. Y aquí en lo que toca, pues en la dosificación que podría tener, pero al final el asunto es que pues prácticamente tenemos aquí esta cuestión, ¿no?
Entonces, aquí acuérdense que lo importante es que ustedes puedan tener oportunidad de hacer ese tipo de búsquedas utilizando este recurso y que puedan, en este caso, también identificar bajo qué rutas pueden ustedes tener la salida de la información, ¿no? Bien, bueno, entonces, voy a regresar aquí al PowerPoint. Entonces, yo les decía la vez pasada, pues, que la alternativa que actualmente, pues, nos está, digamos, poniendo otro tipo de retos es en lo que toca al uso de estos inhibidores de bomba de protones. Y comento que otro tipo de retos, perdón, porque la cuestión con este tipo de productos puede apuntar hacia los posibles efectos secundarios que se han reportado, pero también al costo. En varios sistemas de primer nivel de atención, en términos del uso que anteriormente se tenía de ranitidina, pues el uso de la ranitidina pues era relativamente económico en comparación al de los niveles de bomba de protones. Y hoy en día el asunto es que se ha avanzado en el desarrollo de nuevas moléculas de estos inhibidores que puedan mantener, en este caso, la bomba de protones, esta que vemos aquí. Entonces, esto es lo que hace la diferencia, de manera que se puede esperar una supresión, de tal manera que en el tiempo se espera que alrededor de una semana a 2 semanas, sobre todo con productos de más recién como el lansoprazol, a diferencia del omeprazol, en donde cuando lo que ya de por sí está va a ser exitoso en bloquearlas casi inmediatamente. Entonces, esta situación favorece a que en este periodo de tiempo, es también aproximado, porque ya saben, siempre la idiosincrasia de las personas puede ser variable, de que se puedan observar ya pues una remediación así muy, muy notoria de los datos de gastritis. O sea, me refiero a la sensación de ardor en el estómago, el reflujo, los eructos, por ejemplo, la inflamación tipo cólico que ocurre a nivel gástrico. O sea, la verdad es que tiene una capacidad importante del término que o sea, me voy a regresar aquí justo a, no sé qué. Está inflamado. Y eso ustedes pueden decir, bueno, pues seguramente las personas que eh, muy irritables o muy pueden transitar por una gastritis, que significa esa inflamación por el hecho de que la propia naturaleza del alimento lo complica. ¿Sí, sí me explico? Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva,
pues sí podemos hablar de que existe un remedio para la gastritis, pero el punto es que hay muchas personas que entienden de que, bueno, es que yo padezco de gastritis. Por eso lo podemos entender cómo, y hay que cuestionarlo ya en una posible intervención farmacéutica o consulta farmacéutica, cuestionarlo. Cuando usted me dice que usted padece de gastritis, significa que usted tiene, ya ha tenido datos de reflujo de ácido, así como cuando siente que devuelve el ácido gástrico o este sabor a ácido, que usted constantemente tiene dolor en la boca del estómago. Hay que verificar si efectivamente una persona ha tenido ya un antecedente claro y que ha sido dispuesto. En los registros clínicos aparecen gastritis aguda por alimentos, ¿sí? Gastritis, ¿se acuerdan que era otra de las diapositivas de la semana pasada que decía gastritis por consumo de medicamentos, ¿no? O relacionada a los AINES. La cuestión es que en la educación sanitaria, entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque el asunto es, no, pues yo ya vi que estos productos como... Profe, Está acordando y ahorita ya no se escucha nada, profe. Bueno, no sé si nos escuche. Creo que se le está cayendo la señal al profe. No está estable ahorita. Hola, ¿ya me escuchan? Ya. Ya, ¿hasta dónde me quedé? Es que ahora sí no vi como algún aviso de la pantalla. Iba diciéndonos sobre la clasificación y que el cuidado con la educación sanitaria. Ok, bien. Ajá, entonces, en ese sentido, cuando a las personas, porque ellos lo que van a, en el uso que van a tener del medicamento, van a apreciar pues, las ventajas de remediar ciertos signos y síntomas relacionados a la gastritis. Entonces, hay que aclarar que si por alguna razón, digamos, afortunada, atravesaron por una gastritis relacionada a alimentos y fue muy temporal, o sea, pues sí, durante ese tiempo seguramente estos medicamentos le van a ayudar, pero no debe de esto justificar, ahí es donde iba, que el hecho de que se ubiquen estos medicamentos con esos beneficios, como medicamentos que ellos van a poder utilizar así indiscriminadamente o cada que piensen o sientan que les va a generar ese beneficio. Entonces, aquí tenemos estos casos de situaciones que en el uso de medicamento causan o pueden causar un resultado negativo asociado a la medicación, ¿se acuerdan? Entonces, la automedicación, el asunto de que, pues yo recuerdo que este medicamento me servía para, entonces, tenemos estos y más casos, ¿no? Entonces, aquí el punto es, tenemos que reforzar desde esta óptica de la educación sanitaria, el que nuestros pacientes pues no hagan un descarado uso de estos medicamentos y por lo tanto, en el caso de lo que compete al farmacéutico, pues que puedan, digamos, solo conservar lo necesario de ese medicamento en casa. Evitar situaciones así como de, ay, bueno, ya sé que para los taquitos o para el mole que luego me como, me tengo que tomar este medicamento, pues para que no me irrite. Ya sé que si me voy a echar
mis enchiladas, o que si le voy a echar un montón de tajín a mis verduras, que porque así es saludable, me voy a echar mi ranitidina, perdón, mi omeprazol, ¿no? Porque la ranitidina ya no. Entonces, el asunto es ese. Existe el riesgo de que podamos observar la pérdida, como lo decíamos, ¿no? La desensibilidad hacia este tipo de medicamentos. Pues el riesgo es posible, aunque bajito, pero es mejor verificar el asunto de pues no consumirlos sin, en este caso, haber consultado previamente al médico, ¿no? Entonces, vemos aquí algunos de estas indicaciones que favorecen por mucho, aquí lo ven arriba. Este QD es una representación o siglas que indican que se administran una vez al día. Es decir, que pues esto ya es otra ventaja, ¿no? Importante. Inclusive a diferencia de la ranitidina, que esta se nos decía que pues cuando estaba vigente su uso, que para que fuera más exitosa, pues se tenía que consumir al menos 30 minutos antes. Aquí no es tan estricto este asunto, entonces, con estos niveles de bomba de protones. Por eso les decía que ya aquí ya nos alejamos de lo que estamos viendo de antihistamínicos, pero pues creo que teníamos como que rematar con esta cuestión. Aquí ya llegamos al caso de los inhibidores de bomba de protones y sus reacciones adversas, ¿no? Entonces, aquí lo voy a ampliar. Aquí mucho se ha comentado de que a diferencia de los antihistamínicos H2, los inhibidores de la bomba de protones eran como muy seguros. Entonces, aquí habíamos también dicho la vez pasada que había pues oportunidad de dejar muy claro cómo interpretamos esta cuestión de los porcentajes que podíamos ver referidos en algunas fuentes de información. Y en lo que toca al caso de este tipo de productos, conviene por mucho darle una mirada a qué aspectos clínicos alternativos al motivo de uso de los niveles de módulo de protones están presentes. Por ejemplo, si hablamos del caso de que ese paciente está a lo mejor presentando también diarrea o una infección gastrointestinal, aquí tendremos que ver que si las reacciones adversas gastrointestinales a las cuales están relacionados estos agentes, potencialmente se podrían confundir con la propia condición clínica que está cursando alternativamente el paciente. Entonces, ahí viene esta cuestión, ¿no? Vean, por ejemplo, el caso del pantoprazol en lo que toca a este efecto secundario que se reporta en un 1%, la hiperglicemia. O sea, el caso de que en algunas personas se pueda descontrolar o salir fuera de los límites normales el valor de la glicemia en ayuno. O sea, es muy bajito, pero si pensamos en personas que viven con diabetes, habría que estar monitorizando, digamos que es solo por la situación así de desafortunada, de que pueda llegar a observarse el efecto y nos esté generando pues ya propiamente una contraindicación y tengamos que suspenderlo. Aquí evidentemente se privilegiará el no modificar el tratamiento para diabetes y más bien ver qué alternativa de inhibidor de bomba de protones podemos considerar. Hay varios antibióticos, y así pasamos al apartado de las interacciones, que también tienen muchas consideraciones con el uso de estos agentes. Entonces, ahí tenemos varios casos con medicamentos que en el primer nivel de atención son igualmente populares que los inhibidores de bomba de protones. Me refiero a esta beta-lactamina, la ampicilina, y entonces pues ahí hay que tener esta cuestión, ¿no? O sea, se puede esperar que la ampicilina pueda verse disminuida porque resulta que el inhibidor
va más fácilmente a utilizar estos sistemas microsomales y de esta manera pueden alterar la biotransformación de la ampicilina, entonces la limita. Entonces hay que tener esto en consideración. Una de las cuestiones que de pronto se comentan o se cuestionan mucho, ¿no? En qué tan seguro es para cierto, nuevamente el perfil del paciente con diabetes, el uso de estos inhibidores de bomba de protones. Aquí ya se dan cuenta que el pantoprazol tenía esta limitante. Y si se dan cuenta aquí, en el caso del omeprazol tenemos aquí un medicamento popular para el tratamiento de la diabetes, que es la glibenclamida, y lo que nos comenta aquí es que más bien se puede incrementar el efecto hipoglicemiante de la glibenclamida, entonces es como un opuesto. Al final, nuevamente, hay que estar verificando si esto que se reporta como una interacción, la reportamos como una potencial interacción. Este término potencial lo que nos estaría diciendo es que se está dando el escenario, se está otorgando el medicamento que potencialmente podría causar la interacción, pero no necesariamente se está manifestando. ¿Sí? Entonces aquí hay una situación bien importante, que el asunto no es porque está referido en la información el que está la interacción, no lo demos. Acuérdense que siempre debemos de tener en cuenta el riesgo-beneficio y en la opinión del prescriptor, qué es lo que va a optar. Evidentemente, pues ambas idealmente, pero el asunto es que el médico va a decir, bueno, es que ya llevo tanto tiempo exitosamente controlando la diabetes con estos medicamentos y entonces el incorporar estos medicamentos que son así como de uso potencialmente limitado o de corta duración, pues yo prefiero privilegiar, ¿no? El que el medicamento para la diabetes permanezca, etcétera. Entonces tenemos aquí tener esta comunicación, ¿no? Entonces, aquí viene este asunto, ¿no? De que la decisión de qué se queda o qué se puede retirar, pues dependerá del prescriptor, ¿no? En ese caso. Así que, regresando aquí al caso de los inhibidores de histamina en isoforma 2, pues actualmente pues no tenemos, por el caso de la ranitidina, todavía así como si hay algún regreso, parece ser que no. El retiro está muy claramente sustentado por el tipo de manifestación clínica que desafortunadamente generó, pero habrá que verificar esto. O sea, ahorita tenemos justo otra situación de salud que también tiene su propia relevancia y ya veremos en el tiempo hacia dónde nos lleva esto, ¿no? En este caso. Bien, ¿tienen alguna pregunta o comentario sobre esta parte? Como les decía, estábamos como yéndonos un poquito lejos del propósito original de los antihistamínicos, pero como les decía, ¿no? Nos fuimos yendo como un hilo para que alcanzáramos a ver estas cuestiones. Ahorita no se ha cortado, ¿verdad? La comunicación. No, No, todo está bien. Ok, muy bien, gracias. Bien, ¿creen ustedes entonces que aquí para cerrar esta parte de estos, digamos, de el abordaje para el tratamiento de estos tipos de desórdenes gástricos, ¿creen ustedes que sí va a tener simultáneamente un efecto las acciones de tipo no farmacológico, o sea, la dieta? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí sería una competencia del farmacéutico promover la implementación de dietas? Pues honestamente sí. Sí está demostrado que la ingesta de ciertos alimentos sí favorece
a la generación de jugo gástrico, por ejemplo, el picante y grasas. Entonces la recomendación sería limitar el consumo de este tipo de alimentos. Y aquí la pregunta que luego surge, ¿no? Entre los farmacéuticos. Pero, o sea, tenemos que llegar al punto de proponer una dieta a tal grado que, por ejemplo, le estemos ya ofreciendo al paciente una determinada dotación de raciones en el día, que podamos apuntar hacia determinadas calorías por día. ¿Piensan que eso seguiría siendo competencia del farmacéutico? Eso ya no sería competencia, porque ya sería parte del área del nutriólogo. Ok. Tenemos que nosotros, como bien decimos, nosotros somos una parte del equipo de salud, no somos todo el equipo de salud. Y, Sí. ajá, y como dice mi compañero, creo que en un nivel de atención, como que la atención de todo el equipo de los profesionales de la salud sería como lo ideal, ¿no? Es lo mismo de algún paciente que, no sé, recibe una noticia fuerte y no pasa con el psicólogo o cosas así. Entonces, yo creo que en esos casos, que son pacientes crónicos, pues sí, una dieta bien estructurada por un nutriólogo sería como lo ideal. Y sería lo más, digámoslo así, ¿no? Políticamente adecuado, porque hoy en día hablamos del respeto entre las profesiones, ¿no? Que no tengamos estas invasiones en competencias profesionales y que pues redunden a veces en una comunicación inadecuada, ¿no? En el equipo de salud. Así que siempre por mucho va a ser una mejor ventaja el ir comentando ese tipo de cuestiones, ¿no? Eh, si hablamos de promover como un consejo en un servicio farmacéutico, el que se disminuya la ingesta de algo o se limite, es adecuado enunciar también al paciente que para ello es recomendable que pueda tener una consulta con un nutriólogo. Habrá escenarios en donde esto pueda ocurrir fácilmente, pues porque a lo mejor en ese mismo sitio se puede contar, hablo de un centro de salud o de una unidad de medicina familiar, en donde pueden tener allí mismo servicios de nutrición. Entonces, pues se puede convenir este trabajo colaborativo con el nutriólogo y entonces pues se le hace el envío, ¿no? Y ahí tenemos este tipo de cuestiones, ¿no? Más exitosas. Bien. Muy bien, bueno, pues entonces de esta manera estamos ahí cerrando este tema, ¿no? De antihistamínicos, hacia dónde podemos apuntar con este tipo de agentes y bueno, pues ahí tenemos esto, ¿no? Bueno, entonces ahora déjenme cargar la siguiente. Ahora vamos a empezar ahora y a entrar a la siguiente unidad, que es lo del sistema nervioso. Voy a empezar aquí a poner esto. Ok, me dicen si se puede ver. Sí, se ve, profe. Ok, gracias. Bueno, entonces aquí yo les había comentado en algún momento cuando revisamos el temario que este era uno de los sistemas que podemos considerar que incluye varios trastornos que por la extensión que tiene este sistema pueden afectar de diferente manera pues, a las poblaciones. Existen algunos datos que apuntan a que ciertas poblaciones puedan estar más expuestas a ciertos factores que pueden desencadenar más fácilmente algunos trastornos más que otros. O sea, por ejemplo, vamos a llegar a algunas sesiones donde revisemos justo un poco más esta información, pero
¿A qué me refiero con esto? Para no dejar ahí al aire esta idea. Por ejemplo, si pensamos en desórdenes de tipo neurológico, ya así como con un primer filtro, y pensamos, por ejemplo, en trastornos de ansiedad, ¿sí? Estos, enfermedades de ansiedad generalizada o GAT, que le llaman por sus siglas en inglés, estas asociaciones de psiquiatría o de neuropsiquiatría, comentan pues que van a tener una prevalencia heterogénea entre las poblaciones porque a lo mejor si comparamos una población urbanizada totalmente respecto a una población rural, pues los factores ambientales, ocupacionales, los de movilidad, etcétera, van a ser diferentes y el que una condición como esta se desarrolle puede ser más fácil que ocurra en ciertos entornos respecto a otros. Y si hablamos de entornos, pues justamente estamos cursando una contingencia que potencialmente, por las características que debemos de atender de no salir de casa y todo esto, podrían estar generando ciertos efectos también de esta naturaleza neurológica en las personas. De ahí que a lo mejor a ustedes sus tutores grupales les pregunten, ¿no? O dejen la puerta abierta de que, pues, la facultad puede en lo posible apoyar si es que ustedes sienten este tipo de cuestiones, datos, me refiero, a manera de signos o de síntomas que podrían apuntar hacia ansiedad, ¿no? Por decir esa cuestión. Pero, ¿cómo es que se regula entonces esta gama de sensaciones o de percepciones? Pues ya nos habían dicho, ¿no? Bueno, pues es que existe todo un aparato que permite, en este caso, primero, el que se sinteticen neurotransmisores que van a ser capaces de regular a su vez órganos, tejidos y de esta manera, por su posición, la percepción que uno tiene de las cosas, la capacidad de desplazamiento, desde luego de las capacidades funcionales que algunos órganos de manera autónoma van a tener, ¿se acuerdan? Entonces, aquí, pues esto, así seguramente sí, yo me acuerdo que esto, desde que vimos la fisiología o también se trata en la fisiopatología, se considera un punto de partida bien importante porque existe una relación en cada uno de estos sistemas de encontrar una distribución de tejido nervioso que va a generar que se puede encontrar. No, aquí es dividido. Entonces, sabemos que el arreglo que tiene el sistema nervioso en lo que toca a esta distribución de toda esa distribución del tejido nervioso, normalmente la relacionamos a que desde la médula podemos encontrar ciertos espacios de donde salen o donde emanan este tejido nervioso o estos nervios, y entonces se empiezan a distribuir a órganos, que eso es lo que siempre nos invitan a pensar, ¿no? Todo órgano funcional que tenemos tiene una amplia irrigación de tipo nervioso. Ok, sí. Y también nos dicen, y también de tipo vascular. Es decir, que debe de haber una relación cercana entre ambos porque pues, todos los tejidos se tienen que oxigenar, ¿no? Eso también nos dicen. Y cuando hablamos de la influencia del tejido nervioso sobre los órganos es para que puedan llevar a cabo sus funciones y esto a través de la influencia que van a tener los neurotransmisores directamente sobre el tejido, algunos a distancia y algunos cuando son de naturaleza muscular a través de una placa neuromuscular. ¿Se acuerdan de esta cuestión? Entonces, también sabemos que desde la médula espinal tenemos pares nerviosos
que dependiendo de la posición de donde emanen, es que van a tener una influencia, si lo vemos desde el punto de vista del sistema nervioso autónomo, una influencia simpática o parasimpática, y que estos dos términos, aunque se escuchan como divertidos por la denominación que tienen, nos invita a recordar que tienen ciertas peculiaridades. Es decir, que hay autores que les refieren como efectos de cierta manera antagónicos entre sí, o respuestas que el propio organismo o la persona va a tener, de manera que, por ejemplo, se manifiesten en la relajación o en la constricción de un músculo, ¿no? Entonces, por mencionar el ejemplo, ¿no? Así que en este sentido, sí es muy importante pues tener presente este tipo de información que yo les decía, ¿no? Aquí a lo mejor nada más estoy repasando desde otra óptica esta cuestión, y porque sabemos que es ampliamente la distribución que el tejido nervioso va a tener. Y en lo que toca también a la unidad funcional, ¿no? Anatomofuncional, que le llaman algunos autores, pues hablamos de la neurona. Es decir, que tiene características que permiten la transmisión de señales, tanto eléctricas como químicas. Esto también nos lo dicen, ¿no? Esta red neuronal permite que haya umbrales eléctricos que permiten la transmisión de descargas eléctricas, ¿no? Y que de esta manera existe un trabajo coordinado en ellas para que también simultáneamente se pueda aprovechar dicho impulso eléctrico para la liberación de neurotransmisores o para influir sobre los tejidos justamente la acción de esos neurotransmisores o del propio impulso eléctrico. Ya decíamos la vez pasada el caso de los nodos que integraban o constituían nuestro propio sistema marcapasos en el miocardio, ¿no? Que yo les decía que tenían una influencia por parte de neurotransmisores, pero también por parte de impulsos eléctricos, que es lo que hacía que el corazón autonómicamente tuviera esta capacidad de latir, de tener su propio gasto cardíaco, etcétera, ¿sí? Y entonces, pues el estudio de las neuronas, pues arroja a que pues se pueden clasificar a veces por su naturaleza de tamaño. Hay algunos tramos de neuronas que son más cortitos que otros, ¿se acuerdan? Otros que tienden más a formar ganglios, otros que, por ejemplo, pueden tener oportunidad de permitir el paso de una señal a través de ciertos tejidos para que podamos, en este caso, tener percepción del espacio, de la presión, por ejemplo, o sea, de estos varoreceptores, nociceptores, que también luego algunos autores los refieren de esta manera, y entonces podamos llegar a sitios en donde puede haber una respuesta totalmente motora, algunos musculares, como lo dice aquí, que puedan tener influencia de estas neuronas eferentes, y que de esta manera pues tengamos desplazamiento, tengamos oportunidad de tener movimiento en nuestro cuerpo. Y que también, dependiendo de qué tanto podían tener una interrelación entre ellas, que podemos llamar como convergentes o divergentes, pues era otra manera de entenderles. Sabemos que existe una limitada capacidad de regeneración en el tejido y que existen condiciones que van a modificar la funcionalidad del tejido neuronal o de las neuronas, ¿no? O sea, por ejemplo, la exposición a contaminantes, el consumo de drogas de abuso, algunos medicamentos pueden modificar la actividad de la neurona y entonces esto generar alteraciones que pueden ser transitorias o que pueden generar daños permanentes en las personas que pueden tener un impacto diferente
considerando el tipo de sitio que se ve afectado, ¿no? Si pensamos en el daño que tienen las neuronas sobre la corteza cerebral, esto para lo mejor yo les he puesto el caso de infecciones parasitarias, etcétera, pues va a limitar justo el que este proceso de neurotransmisión suceda, o que a nivel de estas terminales axonales no tengamos a lo mejor una adecuada liberación de los neurotransmisores, que sería lo que aquí a lo mejor a esta figura le podría faltar. Existe también evidencia de que las neuronas pueden tener una complejidad tal que también pueden apuntar a que pueden sintetizar neurotransmisores y que tienen una especialización hacia qué tipo de neurotransmisores pueden, en este caso, liberar. Y además, aquí adelantándonos, pues nos han hablado mucho. Bueno, pues esta neurotransmisión idealmente tendría que suceder en las condiciones más óptimas, en lo que llamamos una hendidura sináptica, ¿no? Esta que también pues, se refiere como sinapsis, ¿no? Que se trata de un sitio en donde vamos a tener la oportunidad de apreciar la interacción entre un neurotransmisor y su receptor. Entonces, en un escenario ideal, como luego también les digo, ¿no? Ya mismo ahora todos nosotros sucede estos procesos. A nivel autonómico, el hecho que a nivel cardiopulmonar tengamos un fenómeno de latido y de respiración, es porque todo esto tiene una influencia a través de neurotransmisión y del impulso eléctrico. Por lo tanto, todas estas situaciones que yo les comentaba como que podían alterar esta función, pues van a limitarlas y esto puede ir modificando varios aspectos en las personas, ¿no? Capacidad de respuesta y a lo mejor de capacidad cognitiva, que son de las que principalmente se comentan, ¿no? Que hay que preservar y que en un determinado momento pues hay que evitar exposición al daño, ¿no? Otra cuestión aquí, por ejemplo, que se me pasaba a comentarles que podía ser causal de modificación en la neurotransmisión o en la capacidad funcional de la neurona, son los golpes, ¿no? Los traumatismos. Entonces, el hecho de golpear la cabeza, pues ya esto supone que hay un riesgo de pérdida de neuronas y por lo tanto de capacidad. Evidentemente, pues ahí tendríamos que decir, ¿no? En la discusión, dependiendo de qué tan fuerte es el golpe, qué tantos son los golpes en el tiempo, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos discusión y tenemos pues ya algunos allí evidencias a nivel de investigación que de manera interesante pues comentan este tipo de cuestiones, ¿no? Al final, sabemos que a los neurotransmisores se les puede atribuir una capacidad excitatoria o inhibitoria. Esto quiere decir que su influencia sobre ciertas líneas celulares, dependiendo del neurotransmisor, puede observarse o influir para que observemos que la función de esa célula, de ese tejido al que pertenece a esa célula, puede modificarse. Sea porque el asunto es que puede haber una sobreexcitación o una sobreinhibición de esa célula, ¿no? En este caso, por la influencia del neurotransmisor. Si pensamos en neurotransmisores excitatorios que se encuentran limitados en su producción, es decir, que de alguna manera en una persona no existe mucha síntesis de un neurotransmisor con capacidad excitatoria, esto ya habla de potencialmente una condición clínica importante, ¿no? O viceversa, que se está produciendo demasiado neurotransmisor potencialmente inhibitorio y esto podría llevarnos igual a otro pool de condiciones clínicas que es importante comprender. De ahí que debemos tener en cuenta pues un poco esta naturaleza
que en la neurotransmisión podemos esperar, ¿no? O que se puede alcanzar a observar. De una manera así como súper sencilla, ¿no? Que este tipo de figuras nos plantean es que para que ocurra la neurotransmisión, yo les adelantaba, pues debe de haber una terminal o una porción terminal de la neurona que se encuentre potencialmente relacionada con otra porción de otra neurona. Sí, pero aquí como en el superzoom, o sea, hablamos de que una porción axonal con una porción dendrítica potencialmente puede ser lo que podamos esperar observar en este tipo de figuras, ¿no? El punto aquí es que es de esperarse que haya células que tengan esta especialización para la síntesis de cierto tipo de neurotransmisores y que también yo les había adelantado que se trataban de células que tenían la capacidad de no solo sintetizarlas, sino de mantenerlas dispuestas dentro de vesículas. Entonces, estas vesículas necesitaban exponerse a señales que promovieran su desplazamiento y ocurriera la exocitosis del neurotransmisor pues, que contiene, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que yo les había comentado pues, que había ciertas sustancias que una vez que se producían, pues tenían que disponerse en vesículas o sacos? Y entonces, pues aquí el asunto que previamente revisábamos era el caso de la histamina, yo les adelantaba este caso de los neurotransmisores, de la insulina también, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esta representación, tenemos que tener presente que una vez que esta señal o este estímulo, mejor dicho, que ocurre sobre una porción neuronal que está lista para liberar un neurotransmisor a la hendidura o espacio sináptico, es para que ese neurotransmisor quede expuesto o interaccione, yo lo decía también así, con su respectivo receptor que se encuentra en la otra porción neuronal, ¿no? Aquí nos lo plantean como una neurona postsináptica y esta la entenderíamos como esta porción axonal como una porción presináptica, ¿sí? O sea, la sinapsis como un espacio en donde esta interacción de neurotransmisor y su receptor ocurre, puede ayudarnos a entender esta denominación, ¿no? Que vemos aquí de postsináptico y de presináptico, ¿no? Que también algunos autores así podemos encontrar que lo refieren. Lo ideal es que este neurotransmisor, yo les decía, alcance su respectivo receptor. El asunto es que existe en el ámbito del sistema nervioso una diversidad de receptores que pueden tener influencia por diferentes tipos de neurotransmisores. Entonces, en algunos casos vamos a ver que hay neurotransmisores que pueden influir sobre toda una línea de receptores y habrá algunos neurotransmisores que solo influyan limitadamente sobre algunos pocos receptores. Es decir, que la selectividad que pueden tener los neurotransmisores puede ser amplia o limitada. Esto podría ayudarnos a entender que si pensamos en terapias farmacológicas que mimetizan o que, digamos, hagan el mismo efecto agonista de un neurotransmisor, podría también llevarnos a pensar a que existen ciertos efectos secundarios que se pueden esperar por ese tipo de uso de productos farmacológicos. Entonces, digamos que de forma, como lo he referido anteriormente, ¿no? De forma constitutiva, en esta interacción, la liberación del neurotransmisor ocurrirá de manera, digámoslo, adecuada
en respuesta a un estímulo que en el día a día, que en nuestro ciclo circadiano se requiere para que ocurra. Si trasladamos, por ejemplo, aquí adelantándome un poquito, a que en lugar de este botón dendrítico o de esta porción dendrítica o de esta porción postsináptica, la trasladamos a un tejido muscular ya como tal. Entonces estamos hablando de una placa neuromuscular. Y entonces la influencia del receptor que contiene ese tejido muscular y que va a tener capacidad de interactuar con la neurona de esa placa, podría llevarnos a que ese músculo se relaje o se contraiga, por ejemplo, para que se genere el desplazamiento de nuestra mano, para que podamos abrir o cerrar el puño, etcétera, ¿no? Entonces, esto puede parecer muy instantáneo, porque esta capacidad de neurotransmisión es, en efecto, relativamente rápida. Pero más que eso, también acuérdense que yo les decía, este tejido neuronal, esas células neuronales permiten la transmisión de impulsos eléctricos que prácticamente pueden descompensar las cargas eléctricas en las células, y esto puede generar que más rápidamente este tipo de efectos de contracción o dilatación ocurran más rápido, ¿no? Entonces, esto creo que es importante porque pues esperamos que en la neurotransmisión todo ocurra como muy ordenadito y lo podamos apreciar, ¿no? El asunto aquí es entonces, voy a dejar de compartir esto, que existen pues ya una pues, lista grande de sitios que van a tener la influencia de neurotransmisores y que van a tener potencialmente efectos que, como yo les decía, constitutivamente a lo mejor podemos apreciar en un determinado momento o al hacer una determinada actividad en nosotros mismos, ¿no? Estoy poniendo aquí un PDF el día de hoy de estos nuevos capítulos. Ya espero que se pueda ver aquí el PDF. Aquí lo que se incluye en esta tabla es, por ejemplo, cuáles podrían ser los órganos en donde van a tener potencialmente su efecto los neurotransmisores y a través de qué tipo de receptor. De tal manera que lo que nos dejan ver aquí es cuál podría ser el efecto pues más real o que se pueda medir, ¿no? Quiero decir que, por ejemplo, si pensamos a nivel del corazón, o sea, vemos en este caso esto que llamamos la automaticidad, ¿no? Es decir, que esta capacidad que tiene el corazón de mantener su frecuencia, su fuerza de contracción, de manera ordenada gracias a la estimulación de este nodo auriculoventricular que yo les decía que es parte del sistema marcapasos, así como este sinusal atrial, ¿no? Atrial. Entonces, estos dos tienen una capacidad de responder gracias a los estímulos. Quiero decir con la respuesta a que puedan aumentar la frecuencia cardíaca, por ejemplo, para este nodo, o como dice aquí, este incremento en la automaticidad y velocidad de conducción eléctrica, para, por ejemplo, latir más rápido, incrementar el gasto cardíaco y una persona pueda emprender una carrera, ¿sí? O una persona pueda escapar de algo más rápidamente. Y esto será gracias a esta línea de receptores adrenérgicos de tipo beta, ¿sí? Entonces, igual aquí nuevamente ustedes se acuerdan, sí, me acuerdo que nos dieron así como listados de receptores que iban a tener una distribución pues relativamente específica dependiendo del tipo de tejidos. Aquí, por ejemplo, a nivel del tejido cardíaco en específico, se tiene una mayor prevalencia
o frecuencia de receptores beta 1 adrenérgicos, ¿no? O beta adrenérgicos, que también le llaman así. Sobre los vasos sanguíneos tenemos otra isoforma de receptores adrenérgicos que serían los alfa, ¿sí? Y dentro de los alfa tenemos dos tipos de receptores, aquí los pueden ver, que pueden ocuparse dependiendo de la influencia que tengan esos pequeños vasos, las arteriolas, sobre estos tejidos, ¿no? O sea, por ejemplo, pueden generar constricción ante el estímulo de estos receptores adrenérgicos sobre este tipo de zonas, ¿no? O sea, constricción. Acuérdense que aquí la constricción, lo dejaremos así dispuesto, la constricción en pequeños y grandes vasos sería una respuesta a una necesidad de aumentar la presión sanguínea y que esto genere una mayor capacidad de hacer llegar en menor tiempo y en mayor volumen a lo mejor al corazón sangre para que una persona pueda mantener su huida o mantener su carrera, ¿sí? Entonces, por cierto tiempo, claro, esto es limitado. Y entonces ahí tenemos esta cuestión, ¿no? O sea, ¿por qué tendría que algunos, algunos de mis arteriolas constreñirse? ¿Ante qué situaciones podrían ser estas? ¿Sí? Pero también vemos otros sitios, ¿no? Hablamos de vísceras abdominales, glándulas salivales o renales, ¿no? Sobre todo para los esfínteres, a lo mejor ahí podemos ver cómo tenemos una influencia de estos, por acción sobre estos receptores alfa 1 o alfa 2. Sin embargo, se dan cuenta que además en este caso, en específico de vasos sanguíneos, todavía existe la posibilidad de que también ahí se encuentren algunos receptores de tipo beta, ahí se declara más cuál isoforma más, se encuentra abundante, pero que también de manera inespecífica la adrenalina o la noradrenalina podrían estimular, ¿sí? Entonces por ahí tenemos estas cuestiones, ¿no? A nivel pulmonar tenemos mayor distribución de esta forma beta adrenérgica que la alfa adrenérgica, ¿no? Entonces ahí tenemos inclusive una gran diferencia de qué tipo de receptor beta adrenérgico se encuentra en estos tejidos, más los de isoforma 2 que los 1, porque aquí tenemos nuevamente, ¿no? Una situación que nos permite asociar qué tipo de receptor en qué tipo de órgano es más seguro encontrar, ¿no? Y entonces así podríamos ir. O sea, aquí el punto es que existe, ya se dan cuenta aquí, ¿no? Claramente una distribución amplia de receptores que pueden, en este caso, como les decía aquí, generar alguna cuestión a manera de respuesta. Y esta cuestión que yo digo, bueno, de manera así muy burda, pues eso en estos casos, ¿no? Si se contrae, si se relaja, si aumenta o disminuye, por ejemplo, la secreción de algo en un determinado, una determinada glándula, ¿no? Creo que aquí queda también planteado lo siguiente. Cuando empezábamos más bien a revisar en la farmacología esta capacidad que una molécula de fármaco tiene de interactuar con un determinado receptor para que desde el punto de vista farmacodinámico sucediera un efecto y que ese efecto podía ser a lo mejor el que una célula cambiara su función o por esa estimulación tuviera oportunidad de secretar o inhibir la secreción de algo. Creo que ahí empezamos en este planteamiento a pensar, pues existirían algunos fármacos que pueden mimetizar el efecto beta adrenérgico o adrenérgico que naturalmente nosotros tenemos, ¿no? O sea, que a lo mejor pueden modificar motilidad, la capacidad de secreción de algo. Vamos a ver que esto es posible y que en cardiología incluso lo retomaremos porque a lo mejor ahí tenemos algunas deficiencias que lo ameriten.
y desde el punto de vista neurológico también. Entonces, ahí, aquí la cuestión es esta, ¿no? Que empecemos a ver hacia dónde podrían ir los potenciales mecanismos de acción de algunos fármacos utilizados en el sistema nervioso o en neurología, gracias a la capacidad que tienen de interactuar con estos receptores. Ojo, aquí fíjense que en todo este rollo que les he planteado, me regreso aquí ahorita. Es, por ejemplo, gracias a la influencia de los impulsos adrenérgicos, que en este caso por esta interacción de catecolaminas principalmente van a tener sobre estos receptores. Pero en lo que toca a los impulsos colinérgicos también tenemos por ahí otra cuestión que también es importante. O sea, algunos, como les decía, algunos autores comentan de esta capacidad aparentemente antagonista que pueden tener los impulsos adrenérgicos respecto a los colinérgicos, se pueden apreciar. No en todos los casos, eso sí, porque por ejemplo, aquí hablamos de un aumento en la automaticidad y aquí se habla de lo contrario, ¿sí? Aquí se habla del aumento de la frecuencia cardíaca y aquí se habla de lo contrario, pero gracias a que más bien en esta respuesta colinérgica y gracias a otra línea de receptores que aquí ya no nos la ponen, que pueden ser de tipo muscarínico o nicotínico, se pueden observar. Aquí, por ejemplo, creo que lo ponen más abajito, ¿no? Aquí, como el único caso. Pero aún así, existe también para esta respuesta colinérgica cierta inespecificidad, así como yo les decía, habrá algunos neurotransmisores que pueden tener tanto influencia sobre receptores alfa como receptores beta. Habrá algunos neurotransmisores que tengan capacidad de influir receptores beta 1, pero también beta 2. Y habrá otros que solamente vayan sobre el receptor beta 2 o habrá otras moléculas que solo influyan sobre beta 1. Entonces, esto ya nos pone a pensar, bueno, si tú decías que había el cierto riesgo de efectos secundarios por el uso de estos, por la influencia más bien de una molécula que mimetice, dígase fármaco, la acción adrenérgica o beta adrenérgica más en específico, pues sí, entonces ahí sí podemos pensar en que pueden haber ciertos efectos secundarios importantes que habría que monitorizar, ¿no? Entonces yo creo que esto es la parte como que se vuelve importante no perder de vista. Entonces, me gustaría saber si habían visto este tipo de información anteriormente. Yo me fui así como muy, muy general. Una tabla como esta, no, realmente no había visto como de tal receptor hace X respuesta. No lo había hecho, no lo había visto. Ok, gracias. ¿Alguien más? Yo que estoy recursando, creo que esto lo van a ver mucho en toxicología. Bueno, yo por lo menos con la doctora Lourdes, que creo que ahorita está de sabático, me tocó exponer sobre ello y sí era lo que veíamos, que dependiendo del tipo de impulso que se generara sobre algún tejido, por ejemplo, sí iba a tener cierta respuesta, si es que esa molécula podía actuar, o si esa molécula podía actuar sobre un receptor sobre lo que otra molécula ya estaba actuando. Y me acuerdo mucho por lo de los síndromes colinérgicos, muscarínicos y todo esto que les digo, se lo van a Muy bien. comentar mucho, entonces no van a tener tanto problema, yo creo. Sí, hay congruencia en algunas interacciones con cierto tipo de receptores. Digo, en la importancia que tiene la toxicología, acuérdense, aquí la visión que se trata es más bien del tóxico, ¿no? Y entonces esto puede generar, por ejemplo, ciertos bloqueos, así que son irreversibles, que son muy latosos por la naturaleza de la sustancia tóxica. Y esto genera no solamente el bloqueo en algunos casos, sino que inclusive
un daño directo sobre ciertas líneas celulares y pues ya irremediablemente puede dejar ya secuelas pues, permanentes, ¿no? En las personas. Esa también es una óptica importante, ¿no? En lo que toca a entender el cómo independientemente del sistema nervioso que se trate, ¿no? Si es central, periférico o autónomo, va a tener una capacidad de respuesta ante cierto tipo de estímulo que se dé por parte de un neurotransmisor sobre cierto tipo de receptor. Aquí ya tenemos varios. Vamos a ver que, digo, que para no entrar en la crisis de que, wow, son como muchos, entonces, vamos a ir, conforme avancemos en las sesiones, limitando cuáles receptores son como los que tienen una vigencia clínica y que tiene, en este caso, oportunidad de ser utilizada una molécula farmacológica en ocasión de ese tipo de receptor. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces hasta aquí le vamos a dejar. Muy bien, pues nos vemos el próximo jueves. Que estén bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.